Ahora vamos a hablar de una palabra que voy a utilizar mucho y que quiero explicar. Es la palabra bosquejo. Y no sé si la palabra bosquejo en todos los países hispanohablantes tenga el mismo sentido, pero voy a explicar lo que quiero decir con bosquejo. Es una esquemática visual de un texto de la Biblia o del sermón. Y voy a distinguir entre bosquejos exegéticos y bosquejos homiléticos. Tienen dos principios y uno es un paso hacia el otro. El bosquejo exegético es un paso hacia un bosquejo homilético. Entonces, bosquejos exegéticos. Un bosquejo exegético retrata el diseño de un texto bíblico, como revela el plan arquitectónico del texto bíblico. La creación de un bosquejo exegético requiere más observación que innovación. Observación, innovación. Estamos observando el texto y a través de un bosquejo exegético estamos tratando de hacer que resalten las ideas principales y que encontremos las ideas subordinadas debajo de y relacionadas con esas ideas principales. Y lo que estamos tratando de exponer, o más bien revelar, es la estructura, resaltando ideas principales y las subordinadas en todas sus interconexiones. Esto a lo mejor suena muy teórico, pero vamos a hacer muchos ejemplos de eso. Si una prueba para empezar, si tu bosquejo exegético es bueno, puedes entregarlo a otra persona que puede verlo y decir, ahora entiendo la estructura de este texto mejor. Ya veo qué es lo más prominente en este texto. Ya veo las conexiones de las diferentes partes del texto. Ya veo cómo algunas ideas apoyan otras ideas del texto. Ya veo cómo esta sección transiciona a otra situación o otra sección. Ya veo las repeticiones aquí. O sea, vamos a tratar de exponer en nuestros bosquejos estas ideas. Y voy a decirles cómo. Para hacerlo bien, la primera cosa que necesitamos es conocer la gramática bien. Tenemos que entender e identificar las partes del habla o las partes del discurso, como verbos, sustantivos, conjunciones, adjetivos, adverbios, pronombres, preposiciones. Y además tenemos que entender e identificar las subcategorías de estas partes. Por ejemplo, si estamos hablando del verbo, debemos poder identificar tiempo, persona, número, modo del verbo. Las cosas que estudiamos en la primaria y la secundaria, ¿no? Que se nos hicieron a lo mejor muy aburridas y poco prácticas. Pero ahora estamos ya teniendo que dominar estas ideas. Estuve en un texto de Colosenses hoy en la mañana. Y Colosenses es curiosa porque muchas veces Pablo dice Pablo y Timoteo. Y luego dice yo. Y preguntamos, ¿y Timoteo? ¿Qué pasó con Timoteo? Colosenses es Pablo y Timoteo, nosotros, y luego en mi texto de hoy, de repente yo. Entonces cambio de persona o de número. Todavía es primera persona, pero ya no es plural, y en medio del versículo cambia de plural a singular. ¿Por qué? Entonces, prestar atención a esos detalles, porque algo muy interesante está pasando allí en ese texto, y es un cambio de número que me dio la pista para ver qué está pasando ahí.
las funciones del participio, del infinitivo, o sea, están diciendo, me acuerdo de esas, en algún momento yo estudiaba esas cosas. También los usos subjetivos y objetivos del sustantivo o del pronombre, cosas que hacemos con absoluta naturalidad cuando estamos hablando, escribiendo, escuchando. Nosotros con toda naturalidad usamos palabras correctamente. No siempre, pero en general. Entonces yo digo oraciones como, yo quiero una taza de café. O digo, prepárame una taza de café. No digo, me quiero una taza de café. Y tampoco digo, prepara yo una taza de café. Porque yo entiendo la gramática lo suficientemente bien que puedo distinguir entre un pronombre subjetivo y un pronombre objetivo. ¿Okay? Yo es un pronombre subjetivo. Yo soy el sujeto del enunciado. Me es un pronombre objetivo. Algo me está pasando a mí. Soy el objeto de. Entonces, podemos hacerlo con toda naturalidad. Pero esto que hacemos inconscientemente, tenemos que ahora hacer explícito en nuestro estudio de un texto de otra persona. Es parte de la exégesis. Entonces, pueden repasar estos términos de la gramática en el castellano para prepararse a hacer lo mismo con griego y hebreo. Pero como mencioné en la primera sesión, al estudiar otro idioma, tenemos que hacer explícito lo que hacemos intuitivamente, con naturalidad. No, gracias, no puedo, a pesar de mi ejemplo, no puedo tomar café a esta hora. Bien, porque, por ejemplo, yo estudié el español, pues el griego y el hebreo también, pero en una forma muy poco natural. Los hispanohablantes nativos no pasan sus días diciendo cosas como hablo, hablas, hablo, hablamos, hablan. Pero nosotros tuvimos que... Sí, exacto. O sea, nosotros tuvimos que hacer eso, ¿no? Y muy poco natural. Ustedes crecieron con eso, ¿no? Pero ahora, como estamos trabajando con texto de otro, tenemos que hacer explícito lo que tenemos implícitamente. También tenemos que prestar atención a cosas como repeticiones, transiciones, contrastes, metáforas, símiles, paréntesis, ironía, sarcasmo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas técnicas literarias. Y al observar estos detalles, luego tenemos que inventar una forma de señalarlos en nuestro bosquejo. Ok, son los bosquejos exegéticos. Los bosquejos homiléticos tienen otro propósito. Sí, David. Una pregunta sin meternos en mucho detalle, pero la opinión tuya, profesor. Al hacer este bosquejo exegético, algunos han sugerido de que las ideas principales siempre se encuentran en el imperativo o en el indicativo. Y otros dicen que no necesariamente. Pueden encontrarse en el participio o también en otra forma de gramática en el pasado. ¿Qué es tu opinión? Sí, en general estoy de acuerdo, porque hablamos de verbos finitos, que son los verbos principales. Y luego los participios normalmente abundan, explican, califican los verbos finitos, los verbos principales. En general, mandan los verbos imperativos e indicativos.
Sí. Y luego los participios, y si modifica. En general, sí. Ujú. Ajá, así es. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es en la Gran Comisión. Nosotros traducimos muchas veces, id o vayan y hagan discípulos. Entonces, esto suena como dos 3, 4 imperativos. imperativos, ¿no? Sí, pero hay un solo imperativo. ¿Y cuál es? Hacer discípulos. Sí, hacer discípulos. Entonces dice literalmente yendo, hagan discípulos, y luego dos participios más, bautizando y enseñando. Entonces tenemos 3 participios y un imperativo. Entonces estos 3 participios explican, califican, abundan acerca de ese verbo principal que es imperativo, hagan discípulos. Entonces, gracias por... Y vamos a ver, interesante, vamos a hacer una comparación entre versiones en castellano. Y vamos a ver que algunos, para hacerlo más fluido, no colocan los participios debajo de los verbos finitos, ¿ok? Más bien hacen punto y nueva oración, pero porque sobre todo en Pablo, a veces es un enunciado que es larguísimo, con muchas calificativas. Bien, ok, gracias por esa pregunta. Bosquejos homiléticos. Un bosquejo homilético contiene las ideas del sermón en una forma visualmente accesible. Es un instrumento para ayudar al predicador o maestro o maestra a presentar sus ideas en una forma lógica y fluida. En la predicación expositiva, el bosquejo homilético será parecida al bosquejo exegético. No obstante, el propósito del bosquejo homilético no es entender el texto, sino explicar el texto a la audiencia. Entonces, tiene otro propósito. Por lo tanto, no toma en cuenta solo el texto, sino también la audiencia. ¿Ok? Entonces, el bosquejo exegético toma en cuenta el texto. El bosquejo homilético toma en cuenta el texto y la audiencia. Un bosquejo homilético es más que una lista de ideas y menos que un manuscrito completo. Algún día, si Dios permite, hablaremos del uso de bosquejos, de notas, de manuscritos completos, pero no es simplemente una lista y tampoco es un manuscrito completo, es algo visualmente, pues como lo que estoy usando aquí. Tengo punto 1, bosquejos exegéticos. Su punto A. Un bosquejo exegético retrata el diseño de un texto bíblico. Y luego puntos 1, 2, 3, 4, 5. Luego su punto B. Para hacer un bosquejo exegético, etc. Y luego tengo 4 subpuntos, ¿no? Entonces, aquí visualmente puedo ver dónde estoy en la exposición de este tema. Entonces me ayuda visualmente a comunicar el tema. Ahora, si un bosquejo homilético es bueno, si un bosquejo exegético es bueno, puedo decir, entiendo el texto mejor, gracias. Si un bosquejo homilético es bueno, o podría decir, no todos van a ser predicadores, pero podría llamarlo bosquejo didáctico, también es lo mismo, bosquejo didáctico. Un buen bosquejo didáctico, otra persona puede tomarlo y decir, voy a dar una clase sobre este curso y esto me permite enseñar este curso. Entonces, si mis apuntes aquí son buenos, podría dárselos a ustedes y viéndolos, podrían dar un curso, una clase sobre el tema. Y podrían decir, yo veo que hay 3 puntos principales y bajo esos puntos principales hay estos subpuntos y veo la lógica y el flujo. Ahora,
no es una prueba absoluta, porque tengo un amigo que tiene, él hace sus bosquejos en una forma más idiosincrática. Él tiene como grupos de palabras aquí y acá, y luego tiene como flechas y círculos, y yo veo y digo, está en chino, ¿no? Pero luego él se para y él da un discurso muy lógico. Entonces no es absoluto, porque cada uno va a tener su estilo. En un bosquejo exegético necesitas observación. En un bosquejo homilético también necesitas innovación, creatividad. Ahora, la meta del bosquejo homilético es claridad. Claridad. Acabo de predicar esta mañana sobre la petición de Pablo, que dice, oren también por nosotros. ¿Y cuál es su petición? ¿Salir de la cárcel? No. Abrir puertas para la palabra de Dios y oren por nosotros para que prediquemos claramente. Y yo digo, si Pablo necesitaba que la gente orara para que él fuera claro, con cuánta más razón necesito buscar claridad en mis predicaciones, cosa que no siempre logro, desgraciadamente. Bien, partimos desde la convicción de que la palabra hace sentido y es entendible. Al mismo tiempo, no todas las partes son de igual claridad. Nuestras metas deben ser, por un lado, no complicar el entendimiento de las secciones más claras. No debemos complicar lo entendible. Más bien, debemos aclarar las secciones más complicadas. Y aquí tenemos que reconocer que a veces la exégesis nos puede tropezar un poco, porque estamos tan, y yo soy culpable, tan emocionados con los detalles que encontré en la exégesis y quiero decirlo a alguien. Entonces estoy tan fascinado porque encontré una palabra que es la única vez que Pablo utiliza esa palabra. Y quiero hablar de la historia de esa palabra y dónde aparece en la literatura antigua. Y luego tengo que decir, momento. ¿Cuál es la meta aquí? La meta es claridad. Y esto va a realmente a explicar el texto para que la gente pueda entender, o va a confundir a la gente con detalles que a mí me fascinan, pero a lo mejor no son didácticamente de mucha ayuda. Bien. Entonces, cuidado con la exégesis. No todo lo que descubren tiene que aparecer en el bosquejo homilético, en el sermón. Tenemos que prestar atención a la claridad para no perdernos en esos detalles. Bien, entregamos a la congregación no la exégesis. La exégesis es para nosotros. Entregamos a la congregación los resultados de la exégesis. O sea, no estamos como explicando cómo llegamos a las conclusiones, estamos entregando las conclusiones. Y puede haber algunos comentarios sobre, a veces, por ejemplo, hoy en mi predicación, Pablo dice que debemos hablar con los de fuera de la iglesia en gracia, es lo que dice. Y hay 3 diferentes interpretaciones de esa frase, en gracia. Una, que se refiere a gratitud. 2, se refiere al contenido de nuestra predicación, que es sobre la gracia de Dios. 3, la manera en que comunicamos con gracia. Entonces, ¿cuál es? Entonces, yo mencioné 3 diferentes opciones. ¿Eso ayudó con la claridad? A mí me fascina. Pero ya pensándolo bien, ¿por qué no fui directamente a la conclusión? ¿No? Entonces, a lo mejor me equivoqué, incluyendo unos detalles, diferentes interpretaciones que no voy a seguir. Fue parte de mi exégesis,
pero llegué a la conclusión de que se refiere a la manera de comunicar. Y llegué a esa conclusión por el contexto, porque luego habla de tener conversación sazonada con sal. Entonces parece que está hablando no del contenido, que ya está fijo, el evangelio, sino la manera que sea con gracia, sazonada, atractiva. Entonces, un ejemplo de cómo no hacerlo, como yo hice en la mañana. Yeah. Ok. Bien. Bosquejos homiléticos, tenemos que prestar atención al peso de las ideas. Y esta atención nos permite poner más énfasis en las ideas mayores y colocamos estas ideas mayores como en paralelo. Entonces, Bueno, perdónme, quizás no entiendo muy bien. Sí, cuando usas esta terminología de bosquejo homilético, ¿estás hablando del bosquejo que usas para predicar? Para predicar, sí. Ya, ok. Sí, para predicar. Okay. Sí, entonces, a lo mejor no fue muy claro en en mi definición. Es lo que utilizo para predicar. Entonces, al final de mi trabajo, tengo un bosquejo exegético que archivo. Y luego, o sea, lo uso durante la semana, pero no lo llevo para entregar a la congregación. Llevo mi bosquejo didáctico, homilético, es lo que utilizo para predicar. Y vamos a estar creando estos dos. Gracias por esta aclaración muy importante. Bien, la idea de este bosquejo homilético nos permite enfatizar lo más importante, dar peso donde a las ideas principales y colocar en una forma lógica las ideas subordinadas. También nos da pistas, y aquí entra la cuestión de la aplicación a la congregación, nos da pistas de dónde debe caer la aplicación. Si tengo 3 puntos principales, digamos, y quiero aplicar este texto a la congregación, probablemente voy a aplicar una de estas ideas principales, no un subpunto, ¿no? O sea, quiero que el peso del texto caiga sobre mí y sobre la congregación, no como un detallito del texto. No quiero sobreenfatizar un detallito cuando el texto realmente quiere que, vamos a decir, que nos regocijamos. Si el texto es su idea principal, regocijarnos, no quiero como desviarme por una subidea que apoya la idea del gozo y ir lejos de la idea principal. Bien, no hay una sola manera de hacer bosquejos, pero algunas normas pueden aplicarse a cualquier estilo de bosquejos. Esto es como muy individual. Microsoft Word ofrece muchos estilos de bosquejos como preformateados. No los utilizo, pero todos los bosquejos se basan en sangrías. Ahora, ¿qué son sangrías? No me refiero a la bebida, ¿ok? Es cuando, no sé si hay otra palabra, es mover un texto adentro, a la derecha, ¿ok? En castellano leemos desde arriba hacia abajo y desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, una sangría mete más a la derecha un texto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de una sangría? Como leemos desde arriba hacia abajo, como leemos desde la izquierda hacia la derecha, colocar un texto abajo de y a la derecha de está indicando subordinación, está indicando jerarquía, que esta idea a la derecha de, depende de la idea arriba de y a la izquierda. ¿Ok? En los bosquejos exegéticos, también, como van a ver, vamos a utilizar colores
saltos, subrayas, letras negrillas, etcétera, etcétera. Entonces van a ver que salimos con algo muy artístico. Muy artístico. Sí, bien. Entonces vamos a ver unos ejemplos y parece que con esto vamos a terminar. Unos ejemplos de estos son dos ejemplos de hacerlo un poco más grande. Obviamente aquí tengo solamente puntos principales. No tengo ningún subpunto, pero para ver el esqueleto de sermones, ¿ok? Entonces estos son sobre Hebreos 2, 14 al 18. Entonces aquí, Dios se hizo hombre para morir, Dios se hizo hombre para anular, liberar y propiciar. Y luego compara eso con nuestros hijos tienen nuestra carne y sangre. 2, los ángeles y los hijos de Abraham son diferentes. 3, Cristo fue tentado. Todas estas ideas en los dos bosquejos vienen del texto, están en el texto. Ahora, ¿qué observan de estos dos bosquejos para comunicar el sentido del texto? Que van a ser comparados. O sea, aquí son dos diferentes. O sea, hay dos ejemplos aquí de dos diferentes intentos de hacer un bosquejo. Entonces, quiero que comparen, que voten, que critiquen, cuál es mejor, cuál es más apto para la comunicación del texto. El 1 y el 2. Pues hay solo uno. O sea, esto es uno. Esto es uno. El primer ejemplo es mucho más claro. El primer ejemplo, este es un primer ejemplo ahí. Y el segundo ejemplo es aquí. ¿Okay? No es uno, son dos aquí. Entonces, alguien opinó que el primero es más claro. ¿Por qué? Hay Más una específico. unidad de pensamiento. ¿Perdón? Hay una unidad de pensamiento en el número 1. ¿Cuál es la unidad del pensamiento? Dios. Dios se hizo hombre. Hecho hombre. Dios se hizo hombre. Entonces hay algo que si alguien sale de ese sermón, ¿qué idea va a llevar? Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y ahora en el segundo ejemplo, que es aquí abajo, estas ideas están en el texto. Están en el texto. Entonces yo podría predicar sobre esto y decir, pero pues si tú me criticas que no entendiste, yo hablé que lo que está en el texto. Entonces, ¿qué hay de malo en eso? ¿Cuál es el problema con ese bosque? No hay consecuencia. No hay consecuencia. No hay unidad de pensamiento. Son ideas como dispersas, Vagas. no conectadas, no concuerdan, están en el texto, pero no puedes ver la lógica de la conexión. No hay consecuencia, ¿no? No hay consecuencia. Y aquí en el primero, aquí Dios se hizo hombre, básico. Se hizo hombre para morir. Y luego, ¿qué logró con su muerte? Anular, liberar y... Entonces, hay un flujo aquí lógico. Correlación. Bien. Es un ejemplo. Aquí otro ejemplo, y otra vez son dos. El de Romanos 9, 1 a 24. Entonces, aquí es un ejemplo.
arriba y aquí compare esto con otro ejemplo. ¿Ok? Primer ejemplo, Dios es fiel, 1 al 13. ¿Por qué muchos judíos rechazaron la verdad? 14 al 18. 3. El alfarero tiene derecho sobre la obra de sus manos, 19 al 24. O Dios es fiel, 1 al 13. Dios es misericordioso y justo, 14 al 18. Dios es soberano, 19 al 24. ¿Qué observan aquí? El segundo es más claro. Ok, el segundo es más claro. ¿Por qué? Que habla de las características de Dios, ¿verdad? Hay Está definiendo algo, atributos de Dios. características de Dios en este texto. ¿Ok? Entonces, obviamente, esto es un boceto de un bosquejo. Esto es solamente como el primer paso. Pero así empiezo mis bosquejos. Empiezo con los puntos principales. Y luego voy rellenando. Entonces, esto es como empiezo. Aquí, Dios es fiel. Bien, los dos empiezan iguales. Hay una pregunta seria en el texto. ¿Por qué muchos judíos rechazaron la verdad? Ahí está la pregunta. Y también el alfarero tiene derecho sobre la obra de sus manos. Ahí está en el texto, pero es una ilustración de la soberanía de Dios. Sí, Susana. Y me sorprende porque aunque los versículos van en orden del 1 al 13, del 14 al 18, del 19 al 24, no hay, no hay una concordancia. Sin embargo, la segunda, que aunque los versículos difieren de la posición, ahí hay concordancia. Solamente es un detalle, Sí. ¿no? Sí, aquí en este segundo ejemplo los versículos van en orden en los dos. En este de arriba, esto es poco sintético aquí, porque Dios se hizo hombre 14, 16, 17. Dios se hizo hombre para morir, 14. Dios se hizo hombre para anular, liberar y propiciar. Entonces hay algo de, como es un texto breve, como está tomándolo como por temas o por pasos. Vamos a ver el texto y ver que Dios se hizo hombre. Luego vamos a rever el texto, o sea, otra vez ver el texto y vamos a ver que el propósito de su muerte o su encarnación es morir, y luego vamos a ver otra vez. Entonces, no es como lo más normal como lo hago, o sea, tomar normalmente este versículo y luego sigue. Aquí es como intermezclar, pero didácticamente tiene un propósito o un fin, una ventaja de no tomar el texto como en su orden exacto. Pero aquí es más en orden, pero está en chino también, o sea, no tiene lógica este bosquejo didáctico, ¿no? ¿Ok? Solo una pregunta. Sí. En este caso, porque estamos hablando de una predicación expositiva, por eso es que no concuerdo, o sea, no tiene lógica en, por ejemplo, en el que tiene en pantalla el segundo bosquejo, pero si fuese una predicación que no es consecutiva, que es de tipo textual o por género, sí pudiese aplicarse. Oí el sonido, no es, si entendí la pregunta es si no fuera una serie consecutiva, si tenemos libertad de cómo mezclar diferentes textos y no necesariamente en orden, ¿es la pregunta? Sí, ¿O no? Así. Claro, hay esa libertad siempre que no distorsionemos, o sea, con agregar lo nuestro al orden, tenemos que tener cuidado de no distorsionar. Y un sermón temático, encontramos ejemplos de sermones temáticos en el mismo Hechos de los Apóstoles, porque están predicando como Pedro en Pentecostés o Pablo en Hechos 13, están predicando sobre, digamos, la resurrección de Cristo. Entonces toma diferentes textos del Antiguo Testamento, pero el tema unificador es la resurrección de Cristo, por ejemplo. Pero entonces sí hay esa libertad, por supuesto.
Claro, pero si es que usaríamos la libertad, saldríamos del objetivo, que es mantener, keep the main idea, right? O sea, mantener la idea central, y no saldríamos del texto, entonces ya no es justamente el objetivo de un buen mensaje, ¿verdad? Sí, y no rechazo la idea de series temáticas, yo las hago, pero estamos corriendo un riesgo de distorsionar cuando la organización es nuestra en lugar del canon de la Biblia. Pero hay libertad porque podemos encontrar en la Biblia mensajes así sobre un tema y utilizando textos de diferentes partes de la Biblia. Entonces no quiero condenar, yo creo que es algo útil, pero siempre con cuidado de no distorsionar el sentido. Y como digo, mejor edificar el ministerio sobre exposición consecutiva. Y luego, pues sobre la marcha, si hay una necesidad de hablar de la familia, digamos, pues una serie sobre la familia, o una necesidad de hablar del sufrimiento, pues una serie sobre sufrimiento, algo así. Pero, como digo, la recomendación es el peso del ministerio, algo consecutivo. Sí, Susana, ¿un comentario o no? Sí, el bosquejo, cuando uno lo ve, o mejor dicho, mi objetivo en el bosquejo es el mensaje que voy a dar. O sea, que refleje el mensaje que voy a dar, ¿correcto? El bosquejo didáctico o homilético. Exactamente. Sí, así es. Es lo que vas a entregar a la congregación. Así es. Sí. Entonces, dos bosquejos, dos propósitos. Uno es entender el texto, es el exegético. Dos bosquejos tienen que ir agarraditos de la mano. Sí, deben, porque sí, o sea, construimos el bosquejo homilético didáctico sobre lo que aprendimos del texto. Y esto ya se nos fue otra vez el tiempo demasiado rápidamente. Si Dios permite, en 8 días vamos a empezar a hacer bosquejos exegéticos, ¿ok? Para ir preparando el camino para hacer bosquejos homiléticos. Y lo que quiero hacer en el tiempo que tenemos juntos es tener algunos bosquejos homiléticos hechos de Filipenses. Y luego la tarea será seguir cada uno por su parte haciendo el resto de la serie para que todos tengan a la conclusión una serie exegética expositiva de Filipenses. Ya, profesor, por favor, concluir el pensamiento que tenía sobre el objetivo del bosquejo exegético es entender que más lo que no terminó de hablar. Sí, ok. El propósito del bosquejo exegético es entender el texto. El propósito del bosquejo didáctico homilético es entregar, explicar ese texto a la audiencia, a la congregación. Y desgraciadamente tenemos que parar hoy, pero yo creo que sobre la marcha será más y más claro lo que queremos decir con estas ideas. Okay.